Bien, estamos en nuestro estudio de las bienaventuranzas y llegamos a la octava bienaventuranza hoy, que es la que está ahí en Mateo capítulo 5, verso 10. Pero para llegar ahí, abra su Biblia y vamos a leer nuevamente todas las bienaventuranzas. Yo las voy a ir leyendo y usted me va acompañando allí, porque esta cierra, ¿no?, esta serie de bienaventuranzas que hemos estado estudiando. Y de la misma manera que abre, va a cerrar Jesucristo esta parte, esta introducción de este gran sermón que se llama el Sermón del Monte, que está aquí en Mateo capítulo 5. Dice, del verso 1 del capítulo 5, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, nuevamente te rogamos que tú nos hables a cada uno en esta mañana y que tu palabra pueda tener, Señor, impacto en nuestra vida, en toda nuestra alma, en nuestra voluntad, Señor, en nuestro espíritu, Señor, que tú puedas llegar allí donde solo tu palabra puede llegar. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Para recordar, estamos estudiando las bienaventuranzas porque en este trabajo entre que el Señor nos salva y nos viene a buscar, estamos en un proceso de transformación, en un proceso de cambio, en un proceso que es progresivo, ¿no? Técnicamente o teológicamente se llama en el proceso de la santificación progresiva. Somos santos delante de Dios por medio de Cristo, cantábamos recién, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y por medio de Cristo Dios nos ve santos, pero en nuestra vida sigue habiendo pecado y luchamos y cada día necesitamos ser santificados por medio de su gracia. De la misma manera, no es por nuestras obras, es su obra ya hecha, completa en nosotros. Sin embargo, deja esta responsabilidad a nosotros de someternos. Por eso íbamos hablando que estas bienaventuranzas no son un ideal, no son cosas para hacer, sino que son declaraciones de Cristo. Es como Cristo está diciendo: ¡oh, qué felices son los cristianos! Porque los cristianos son, y comienza a decir, son pobres en espíritu, son de limpio corazón. Y es interesante que no son distintos cristianos, es el creyente que tiene estas características, pero que también tiene un orden progresivo. No podemos llegar a comprender lo que es la misericordia si no comprendemos primero nuestra miseria. Por eso comienza arriba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, el que reconoce su bancarrota espiritual, y dice ahí: porque de ellos es el reino de los cielos. Y hoy vamos a concluir esto diciendo esta misma segunda parte: porque de ellos también es el reino de los cielos. De esto está hablando Cristo, el reino de los cielos, al cual pertenecen los creyentes, los hijos y las hijas de Dios, tú y yo, que pertenecemos a este reino. Estas son las características del creyente. Pero de vuelta, progresivamente, si no reconocemos nuestra pobreza espiritual, hablamos allí, ¿no?, de humildad. Si no reconocemos nuestra pobreza espiritual y no nos dolemos por el pecado en nuestra vida, por eso dice: bienaventurados los que lloran, y ahí hablaba de arrepentimiento. Luego los mansos, aquellos que se someten a Dios y obedecen su palabra, ¿no? Por lo tanto van a tener hambre y sed de lo justo, y no de la justicia humana, sino que de Dios, que es justo. Van a tener hambre y sed de Dios. Y dice, cuando uno tiene hambre y sed de Dios, ¿sabe? Uno siempre queda satisfecho. Cuando uno tiene hambre y sed de este mundo, siempre va a querer más, y va a querer más, y va a querer más. O la justicia de este mundo,
nunca va a llegar de la manera en como aún incluso nosotros, como creyentes, a veces lo anhelamos. Pero cuando tenemos hambre y sed de Dios, entonces seremos satisfechos. Y eso nos va a llevar a actuar y a ver de la manera que Dios ve al mundo. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos. Compasión, ¿no? Cuando podemos ponernos y sentir el dolor de la otra persona. Y eso nos va a llevar a pensar y a tener, ¿no?, una vida limpia, diferente. Y dice, bienaventurados los del limpio corazón. La santidad no es algo, simplemente una meta a alcanzar. Ya somos santos en Cristo y su santidad nos limpia. Y comprender que esa santidad con la que Él nos limpia es con la que Él quiere, ¿no? Como dice ahí, los de limpio corazón, porque ellos verán, vamos a poder conocer plenamente a Dios y darlo a conocer también a otros. Por eso es que cuando somos atacados y cuando somos contrariados, no peleamos, sino que dice ahí, somos pacificadores, los que hacen la paz, pero no esa paz de estar bien con los demás, sino que esa palabra de reconciliación que es la predicación del Evangelio. No sirve de nada simplemente hacer las paces con mi vecino si yo no le comparto acerca de la verdadera paz que puede traer libertad a su alma. Y termina con esta bienaventuranza que parece una paradoja, porque de las necesidades espirituales, y hemos estado estudiando los primeros domingos del mes acerca de los deseos profundos del corazón, aquello que nuestra alma anhela y que no está mal desear, aquello que el corazón busca y es la manera en cómo Dios nos creó, como por ejemplo seguridad, o buscar placer, o aceptación y aprobación. El problema, como hemos dicho, es dónde y cómo buscamos satisfacer esas necesidades espirituales. Entonces, sabiendo que parte de nuestra necesidad espiritual es la aprobación y la aceptación, vivimos en un mundo que constantemente está buscando esto. Hoy con las redes sociales esto se ha, por decirlo, potenciado en el hecho de que muchas personas, grandes, adolescentes, jóvenes, aún niños, entran allí buscando ser aceptados, buscando ser aprobados, en el hecho de que tienen más like, más retweeter y cosas de que están expuestos, o aún incluso sin las redes sociales, el que yo hacer algo grande, hacer algo que sea destacado, hacer algo único para poder tener la aprobación, ya sea de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, de mis compañeros de trabajo, de mis amigos, de mis hermanos en la iglesia, del pastor, de quien sea, de la sociedad. Necesitamos esa aprobación y esa aceptación. Es un deseo del corazón. De vuelta, el problema es dónde y cómo yo busco satisfacer esa necesidad. Solo Dios puede satisfacer la necesidad de aceptación. Él dice, somos aceptos, Efesios capítulo 1, aceptos en el amado. El Señor nos dice que en Cristo, ¿no?, Él nos ha recibido. No necesitamos hacer algo grande para que Dios nos apruebe y nos diga, ¿sabes qué? Ahí tienes tu like, ahí tienes mi aprobación. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice Cristo. En Cristo Dios se complace. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces tenemos la aprobación de nuestro Dios. Entonces llegamos a esta última bienaventuranza y resulta que no habla de aprobación, no habla de aceptación, especialmente acerca de aquellos que nos rodean, del mundo. Dijimos que estas bienaventuranzas iban a ser señales que nos van a marcar el progreso en nuestro camino, ¿no? Y nos iban a indicar qué tan avanzados estamos. Dijimos que bienaventurado viene esta palabra macario, que significa plenamente feliz, pero no esa felicidad del mundo, sino que esa felicidad del creyente que consiste en estar íntimamente en relación con Dios, no solamente en conocer la verdad, sino que especialmente en obedecer la verdad, ¿no?, y creer esa verdad. Ahora, ¿quiénes son los bienaventurados? Dice allí, los perseguidos
por causa de la justicia. Es una paradoja, parece una contradicción. Pero cierra esta bienaventuranza Cristo con estas palabras que aquellos que estaban escuchando, recuerden, los discípulos todos eran de origen judío, israelita, y el resto que lo está escuchando eran israelitas, probablemente había alguno extranjero, pero todos los que están escuchando allí eran de origen judío. Y es interesante que aquellos que están escuchando esto les parece algo por cómo ellos creían y habían sido formados, estaban escuchando algo que era realmente contrarial, algo muy loco, por decirlo de alguna manera. Los judíos, especialmente los fariseos, ser perseguido no era signo de aprobación de Dios, al contrario, era signo de que Dios está desagradado con esa persona. ¿Se acuerda que los discípulos, ahí en Juan 9, no lo busque, pero los discípulos cuando se encuentran con un ciego de nacimiento, ¿cuál fue la pregunta a Cristo? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué? Porque el hecho de que haya nacido ciego, el hecho de que haya tenido algo, una contrariedad en su vida, era razón de que no estaba aprobado por Dios. Era el pensamiento judío del tiempo en que Cristo vino a este mundo y que está dando estas palabras. Por lo tanto, el ser perseguido era decir, en los términos de su sociedad, no solamente del mundo ajeno, sino que aún de los religiosos, era decir, si te persiguen es porque Dios no te ha aprobado. Estás desaprobado de Dios si te persiguen. Entonces, Cristo da esta palabra y todos quedan, por decirlo, de una pieza, ¿no? Con la boca abierta, en shock. Y nosotros que escuchamos hoy probablemente también. Porque cuando vemos que alguien es perseguido por lo que sea, decimos, algo hizo, ¿no? Por algo será. Algo esconde. Y como leíamos al inicio, el Salmo 73, Asaf dice, por poco se deslizaron mis pasos porque veo que los impíos prosperan, no tienen problemas, incluso están sanos, mientras que los justos son perseguidos, se encuentran en dificultades, incluso están lamentándose. Y no podía comprender Asaf esta realidad. Y la razón de esta situación es la consecuencia propia de la vida del creyente. Porque, como hemos dicho, el cristianismo no es fácil, tampoco es difícil, es imposible, sin Cristo es imposible, y añadimos algo más. ¿Sabe? El cristianismo no es distinto del mundo. ¿Ha escuchado que muchas veces decimos, no, el cristianismo es distinto del mundo? El cristianismo es contrario al mundo. No es simplemente distinto, porque no es uno más. El cristianismo va en contra de la corriente de este mundo. Y lo hemos olvidado en nuestra vida, que el hecho de ser creyente no significa simplemente ser diferente, sino que ser contrario a lo que sea que Satanás ofrezca, a lo que el mundo ofrezca, a lo que esta sociedad gobernada en este tiempo por Satanás es contrario. Son dos modos de vida opuestos el uno al otro, tan diferentes que cuando Pablo intenta explicar la diferencia de nuestra vida anterior con nuestra vida actual, ¿no? De sin Cristo y ahora con Cristo, no ocupa cosas simplemente diferentes, sino que ocupa cosas contrarias. Dice, antes éramos del reino de las tinieblas y ahora somos ¿de qué? Del reino de la luz. Eso no es distinto. Como era, Fran, hay oscuridad y después hay penumbra, ¿no? Que la penumbra hay algo de luz, ¿no? Pero sigue siendo sombra. Eso es algo diferente. Está la umbra, que es donde no llega nada de luz, y la penumbra, esa media sombra que está oscuro, pero algo se puede ver. Son distintos. Pero hermano, el cristianismo es contrario. Si hay
tinieblas, entonces el cristianismo es luz. Es el mal y lo contrario es el bien. La bondad y la perversidad, el amor y lo contrario es el odio. Así de contraria al mundo es la condición del creyente. De manera, dice Samuel Pérez Millo, dice, de manera que no es difícil entender las palabras de Cristo ahí en Juan 15, 19, cuando dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El creyente no es de este mundo, porque tampoco Cristo es de este mundo. Ahora, es interesante que, si bien hasta estas palabras probablemente de este sermón no lo había mencionado Cristo, pero vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Pero a nosotros sí. Si hemos escuchado, si hemos leído el Evangelio, entonces comprendemos que Cristo ya nos había advertido de que el cristianismo iba a ser contrario a este mundo. Mateo 10, verso 16. Verso 16 en adelante, fíjese, yo voy a leer, dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa, dice, ¿de qué? De mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron, ¿cómo? Belcebú, es un nombre para Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? Y Cristo ya está advirtiendo aquí a los discípulos y a nosotros que vivir la vida cristiana y ser un cristiano y ser un seguidor del maestro nos va a llevar a ser, dice el verso 25, el discípulo no es más que su maestro. Si al maestro lo persiguieron, ¿qué queda para su discípulo? Y queda lo mismo. No puede ser diferente, no va a ser diferente. Estamos estudiando historia de la iglesia los miércoles y hemos visto la tentación de la iglesia precisamente de amoldarse al mundo, contrario a la advertencia de Pablo ahí en Romanos capítulo 12, pero muchas veces por miedo ¿a qué? Precisamente a esto, a ser perseguido. Y claro, nadie quiere ser perseguido. Vemos que los primeros cristianos fueron perseguidos, como dice aquí, fueron torturados, fueron azotados, les dieron muerte, y nosotros damos gracias a Dios que hoy, 2000 años después, no tenemos que sufrir esto. Pero hemos olvidado que el Evangelio es contrario al mundo, que el cristianismo, cuando se vive de verdad, cuando hay estas características en el creyente, como están ahí en Mateo capítulo 5, la humildad, la mansedumbre, la sumisión, todas estas características, entonces la consecuencia lógica es que vamos a ir y caminar contrariamente a este mundo. Y Cristo nos advirtió acerca de esto. No es que, no, como dice el dicho acá, el que avisa no traiciona, ¿no? El Señor nos avisó, nos dijo, así va a ser para aquellos que me sigan de verdad. Fíjese, vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3. Es interesante en el contexto en que Pablo está escribiendo a Timoteo, le está escribiendo para exhortarle, para animarle,
respecto a, ahí en el capítulo 3, a los días, dice el primer versículo, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y lo comienza a advertir. Termina este capítulo con estas palabras que conocemos nosotros: toda escritura es inspirada por Dios y útil, con una exhortación, ¿no?, y un mandato allí a comprender y a depender, ¿no?, y conocer la palabra de Dios. Pero 2 Timoteo capítulo 3, verso 10, en este contexto, ahí en el medio de estas palabras, es interesante que 3 veces menciona esta idea de la persecución. Pero tú, verso 10, 2 Timoteo capítulo 3, verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, otra palabra para paciencia, amor, paciencia. ¿Qué dice después? Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Nuevamente le dice: persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. O sea, le dice: Timoteo, tú has seguido mi ejemplo, ¿no? Esto es el discipulado. Le dice allí, capítulo 2, lo que has oído de mí, ¿no? Le dice Pablo, le dice a Timoteo, ahí tenemos una generación a la siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Ahora Timoteo encarga a hombres fieles, la siguiente generación, que sean idóneos para enseñar también a otros. Otra generación, 4 generaciones allí. Eso es el discipulado. Y aquí Pablo le está recordando: Timoteo, tú eres mi discípulo, tienes que seguir adelante. Has seguido como dice ahí, mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, amor, paciencia, pero también, así como todas estas cosas buenas, también en lo humano, ¿no?, catalogado como algo malo, también, si tú sigues mi generación, si tú eres el que continúa, no mi legado, sino que este camino del creyente, ¿no?, traspasar vida a otros, a los que vienen, Pablo le está avisando a Timoteo que las persecuciones también van a ser algo a las cuales Timoteo va a imitar de Pablo. Y 3 veces le dice ahí: persecuciones, ¿no?, de las cuales me ha librado el Señor. Y verso 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán. Aquellos que quieran vivir verdaderamente, realmente, íntegramente la fe del Evangelio, les recuerdo que su vida va a ser contraria a este mundo. Y van a recibir contrariedad. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de por qué como creyentes vamos a recibir esa contrariedad? Recordemos las palabras de Cristo, las mencionábamos recién, Juan capítulo 15. Vamos a ir viendo varios pasajes, así que tenga allí su Biblia. Juan 15, verso 19. Vamos a leer 18 y 19. Dice: si el mundo os aborrece, Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Por qué? Porque el mundo ama lo que es suyo, ¿verdad? Y sí, el mundo ama lo que es suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, los saqué del mundo, por eso el mundo, ¿qué dice? Os aborrece. Entonces, la razón que está dando Cristo aquí a los discípulos de por qué el mundo les va a aborrecer es porque no son del mundo. En esta misma pasaje en Juan más adelante, en capítulo 17, el Señor ruega por ellos. Ahí en el capítulo 17, verso 9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo que es mío es tuyo, y lo mío es tuyo, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Fíjese las palabras: estos están en el mundo. No dice estos son del mundo. ¿Se da cuenta la diferencia? Estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado
guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora que voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Nuevamente da la razón. Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Te ruego que los quites del mundo, o sea, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la razón por qué el creyente va a tener esta contrariedad en el mundo es porque no somos de aquí. No somos de aquí. Nuestro hogar está en los cielos. Por eso las bienaventuranzas comienzan y terminan, porque de ellos es el reino de los cielos. A ellos pertenecen a este reino celestial. No son de este mundo. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo a Pilato? ¿Tú eres rey? Tú lo has dicho, le dice Cristo. Entonces, es que Pilato, tú no lo entiendes, porque mi reino no es de este mundo. Pablo dice que somos extranjeros y advenedizos, que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Pero resulta que hemos estado y disfrutamos tanto de este lugar que hemos hecho nuestra morada aquí. Sin duda vivimos acá, pero pensamos que todo se trata de aquí y ahora. Hay libros supuestamente cristianos. Hay uno que dice: vive tu vida aquí y ahora. ¿Ah? Sé feliz aquí y ahora. Qué tontería creer que somos de este mundo. Pero resulta que en la práctica muchas veces vivimos haciendo líneas, planificando como último fin en este mundo. Ojo, yo lucho con recordar que estamos de paso. No simplemente no somos de aquí, sino que estamos de paso, porque estamos acá, ojo. Otra cosa es evadirse y querer vivir en el cielo. No, el Señor nos puso aquí, quiere que vivamos aquí, pero que no olvidemos que no somos de aquí. Y eso va a traer, si queremos vivir realmente de acuerdo al reino de los cielos, y la gente no va a estar de acuerdo con nosotros en todo, se va a molestar. Y la razón es por qué no somos de aquí. Fíjese, vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, ahí al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 13. Si comenzamos a leer la primera parte de este capítulo 3, Juan va a estar dando descripciones, ¿no? O explicaciones, características de quién es o cómo es un hijo de Dios, ¿no? Dice, ahora somos hijos de Dios, verso 2, ¿no? Y más adelante, dijimos en el verso 13, verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿no? Estas son las características de los hijos de Dios y los que no lo son. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que no era del reino de Dios, ¿no? Era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo... Mientras Juan está explicando las características del creyente, explica, hermano, no se extrañen de que el mundo se aborrece. ¿Por qué? Porque esto es característica del creyente. Esto es característica del creyente. Pero ¿sabe? También tenemos las palabras de Pedro. Ahí al ladito de Primera de Juan, poquito antes, tenemos Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, donde
Bien. Dice allí verso 8 en adelante. Tenemos estas palabras que nos animan también. Dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Cuál era el problema de los cristianos que están leyendo esta carta? Ellos comenzaron a vivir contrariedad en su vida porque empezaron a ver que estas cosas buenas eran difíciles de vivir, porque ahora empezaron a apartarlo del mundo, sus círculos empezaron a ser más pequeños, empezaron a tener dificultades para practicar su fe. Entonces vienen las palabras de Pedro y le animan, dicen más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, de la misma manera que dice la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia de Dios. Bienaventurados sois, es una cita casi literal. Por tanto, no os amedrentéis, o sea, no tengan temor, ¿no?, de ellos, ni os conturbéis, ¿no? La idea allí es que no se dejen asustar, no teman de los que no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar, dice la NBI. Más bien, santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es mejor que padezcáis haciendo el bien. Y Pedro anima y les dice, hermanos, no os amedrentéis, no os conturbéis por esta realidad que están viviendo, queriendo vivir realmente el Evangelio. Como decía Pablo allí a Timoteo, no os sorprendáis, el que quiera vivir piadosamente va a padecer contrariedad. William Barclay, un comentarista, y en su comentario él por lo menos hace alusión a 3 áreas, quizás en nuestra vida, en la vida más bien del cristianismo del primer siglo, y no es diferente a nosotros, solamente ha cambiado un poco las condiciones, pero él menciona que los primeros cristianos tuvieron que sufrir por vivir su fe, y al principio eso afectó su trabajo, porque él decía, supongamos, ¿no?, que algún cristiano era un mampostero, que parecía una profesión bien inofensiva, pero decía, supongamos que se lo contratan para hacer una construcción, vamos allá, un albañil, y dice, ok, aquí vamos a construir un altar a un dios pagano. ¿Cómo iba a actuar ahora el creyente ante esa situación? Vamos a construir una ermita, algo para un dios. ¿Qué haría este creyente ahora? Supongamos que era un sastre, dice. Entonces vienen y le traen un trabajo y le dicen, ¿sabes? Necesito que ahora me hagas este trabajo. ¿Qué es? No, son unas túnicas. ¿Para quién? Para los sacerdotes del templo de Afrodita. ¿Cuál era la respuesta del cristiano ahora? ¿Está bien? No es simplemente algo de conciencia. Ahora el cristiano no solamente se ve afectado porque comprende que hay cosas que agradan a Dios y otras que no, pero también esto comienza a afectar las áreas más cercanas a nosotros.
Yo lo he contado aquí, en el trabajo, en Chile teníamos un hermano que trabajaba en una escuela, ¿no? Y era uno de estos, vendría a ser Isaías, como el adscrito del liceo. Entonces, el director le decía, ¿sabes? En los libros pone a todos presentes nomás, porque eso le ayudaba para los beneficios que daba el Estado a las escuelas. Pone a todos presentes nomás. Y como creyente, él sabía que eso estaba mal. Pero decía, está en juego mi trabajo. Si yo digo que no a mi jefe, probablemente que o me echa. Pero ahí es donde está la seguridad de que más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Juan y Pedro predicaron el Evangelio y a causa de eso los llevaron ante el Sanedrín y a la cárcel y los azotaron. Y ellos dijeron, ¿obedeceremos a Dios? Dice, ¿obedeceremos a los hombres antes que a Dios? Entonces, cuando decidimos vivir para Cristo, por eso está la bienaventuranza. El Señor dice, bienaventurados los que reciben persecución. Y puede ser que no nos van a perseguir para matarnos, pero quizás en nuestro trabajo hay quien no soporta que tengamos no un nivel moral diferente o más elevado, sino que valores y principios para vivir una vida que agrade a Dios. Porque todo el mundo intenta agradar ¿a quién? A alguien, ya sea a su jefe, a otras personas, sus compañeros de trabajo, pero nosotros sabemos que estamos para agradar ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Él ya nos aceptó. O sea, no lo hacemos para que Él nos acepte, lo hacemos porque Él ya nos aceptó. Ya nos recibió. Entonces hacemos las cosas para Dios. Como dice Pablo, todo lo que hagamos de palabra, de hecho, lo hagamos ¿para qué? Para su gloria, para su nombre. Entonces, una de las áreas en las que esto nos puede afectar, el vivir de acuerdo al Evangelio, y puede ser nuestro trabajo. No hace mucho, unos amigos que tienen conocidos que tienen una joyería ahí en Colonia, llegó un matrimonio del mismo sexo que querían que les hicieran sus argollas para matrimonio. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no estamos de acuerdo con esto, no lo vamos a hacer. Nos reservamos el derecho de hacer este trabajo a ustedes. Y tuvieron no pocos problemas. Entonces, entendemos que estamos de paso en este mundo y esas pueden ser ciertas persecuciones. En la escuela, quizás en el liceo, a los chicos, cuando comienzan a hablar de la creación y uno escucha y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo creo algo diferente. Yo creo que Dios es el creador de todo. Y quizás se burlen, quizás se rían, ya sea los compañeros o el profesor. Bueno, es lo que está hablando la Escritura. El mantenernos firmes en la verdad no va a ser fácil. No es distinto el Evangelio. Nuevamente decimos, es contrario al mundo. Pero no solo el área del trabajo se va a ver afectada, sino que también nuestra vida social. Los que nos rodean, quizás los que eran o se consideraba o nosotros consideramos nuestros amigos, ahora que estamos en Cristo, tenemos una vida diferente, actuamos diferente, pensamos diferente y a veces eso a nuestros cercanos no les agrada. Y dicen, pero ya no eres el mismo de antes. No, estoy en un proceso de transformación. Pero... Y comienza eso a afectar y quizás muchos amigos ya dejan de ser amigos y comienza a ser afectada nuestra vida social porque ya no participamos de lo que antes participábamos, no porque nuestra religión no lo permite. Ojo, eso lo hace un religioso. O no porque simplemente esto yo no lo hago porque esto no está bien, eso es moralista. Yo no lo hago porque no quiero, simplemente porque tomo la decisión de que no quiero hacerlo. El creyente verdadero se priva de ciertas cosas no porque no se lo permite Dios. Pablo dice, todo me es lícito, pero nosotros sabemos que no todo nos conviene, que no todo nos edifica,
que no hemos de dejarnos de gobernar por esas cosas. Pero también el área familiar. Lo leíamos hace un rato allí en Mateo 10. Dice, se levantará los hijos contra los padres, los hermanos. ¿Por qué? Porque a veces los de quienes nosotros a veces esperamos más comprensión son los que menos comprenden el hecho de que ahora seguimos a Cristo. Y sucedía y sigue sucediendo. Hoy precisamente tenemos la realidad de aquellos que vienen al Evangelio desde el mundo islámico. Y para ellos, no hace mucho escuchaba el testimonio de una mujer de origen islámico en España, que dice, yo no puedo volver, Marruecos está ahí al frente de España, dice, yo no puedo volver a mi ciudad, me matan si yo vuelvo. Así. Y no es que me van a matar mis enemigos, me van a matar mi familia. Nosotros no tenemos que padecer esto, como ella, pero sí a veces la incomprensión de ciertas partes de nuestra familia. Y el Señor viene a nuestra mente las palabras de Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese primero a sí mismo. Pero también dice, cualquiera que no aborrece a padre, madre, a su familia. Eso no quiere decir odiar, sino que cualquiera que ama más a su familia antes que a mí no puede seguirme. Entonces, si decidimos seguir a Cristo, eso va a significar que quizás, sí, parte de nuestra familia no nos va a acompañar. Porque la relación con Dios es personal. No es, vivimos en comunidad, pero no porque, como que es lo católico, ¿no? A veces, el niño hace la primera comunión y se santifica la familia, ¿no? No es así. Entonces, seguir a Cristo, se cumple lo que dice la bienaventuranza, va a traer persecución, contrariedad. No esperemos algo diferente. El cristianismo no es distinto, es contrario. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que dice aquí? Porque de ellos. Ahora recuerde que estas segundas partes no es... esto no es causa-efecto, no es porque padecemos persecución entonces pertenecemos al reino, no, porque pertenecemos al reino de Dios, es que el mundo nos va a perseguir y va a ir en contra de lo que hacemos nosotros. Ahora, fíjese, persecución por causa de la justicia, no de las buenas causas. Que yo tengo problema porque, no sé, soy de Greenpeace allí, ¿no? Hay buenas causas. Esto es a causa de la justicia. Lo que hablábamos la semana pasada, esa palabra de reconciliación. Por predicar el Evangelio, por vivir el Evangelio, por amar el Evangelio, entonces el mundo nos aborrecerá. La pregunta es, ¿estamos recibiendo eso del mundo? ¿Estamos esperando eso del mundo? ¿O estamos queriendo quedar bien con el mundo? Estamos esperando que el mundo nos acepte, nos apruebe, que nos trate bien, incluso que viva de acuerdo a lo que dice la Escritura. Recuerde, el cristianismo no es un ideario, no es utopía, no es un idealismo. Al contrario, el cristianismo está basado en la realidad. Y la realidad dice que aquellos que deciden seguir a Cristo padecerán persecución. Que el Señor nos ayude a comprender estas palabras, porque estamos en este camino de transformación y estamos viendo las señales, ¿no? Y Jesús enseñó, y puede causar confusión, que dentro de estas señales una de ellas sea la bendición, ¿no?, de esta bienaventuranza. Pero como decíamos, la vida en el reino planta sus raíces en la realidad, no en el idealismo. Por decirlo de otra manera, cuando Jesús llega al final de este camino, ¿no?, de las bienaventuranzas, dice persecución. ¿Cuál fue el final del camino de Cristo? ¿Con qué se encontró Cristo al final de su camino en la tierra? ¿Qué había para él? Una cruz. No podemos esperar algo distinto. Entonces, cuando nos ocupamos seriamente de nuestros asuntos
con los cuales tiene que trabajar el Señor en nuestra vida para ser transformados, nos vamos a dar cuenta de que va a haber enemigos imprevistos en el camino. Personas que nos empiecen a mirar con desdén en lo que el Señor nos está transformando, o nos van a insultar por lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, o van a difundir rumores hiriéndonos acerca de eso, ataques personales, incluso ser objeto de amenaza física. Pero ahí están las palabras de Pedro. Terminemos con estas palabras. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versos 3 y 4. Dice: basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agradan los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, se burlan, ¿no?, de vosotros. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, hermanos, nosotros basta ya de querer agradar a este mundo y vivir como ellos, o querer que nos comprendan. Ellos darán cuenta y nosotros también daremos cuenta de nuestra vida a Dios un día. Los cambios en nuestra vida con Dios ofrecen un montón de oportunidades de bendición, pero también un montón de oportunidades a Satanás para crear malentendidos, sembrar acusaciones, para que en la mente de las personas presten atención a estas cosas. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando nos suceda esto, quizás nos preocupamos sin duda, pero no nos debemos sorprender. No nos sorprendamos. Cristo ya nos advirtió. Juan nos explicó. Pedro nos animaba. Nos da la razón Jesucristo de esto. ¿Se acuerdan el relato al final de Hebreos 11? ¿No? Dice: muchos de ellos fueron perseguidos, azotados, aserrados. No eran de este mundo. El mundo no era digno de ellos, ¿no? Después de dar esa gran ejemplos de hombres de fe, dice: bueno, algunos terminaron como estamos viendo hoy. Por eso, hermanos, no nos sorprendamos. Preparémonos para la contrariedad. ¿Por qué? Porque esto es distintivo del creyente. El creyente es bienaventurado, es dichoso, es feliz, porque padece persecución de causa de la justicia. ¿Por qué? Porque sabe que pertenece a algo que es inigualable, que es el reino de los cielos. Y estar allí trae gozo. Trae gozo porque sabemos que tenemos una vida abundante aquí y una vida mejor en los cielos. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.